Muy buenas tardes a todos, soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí. Estamos hoy aquí presentes, honorada en estar acompañando a dos personas muy importantes hoy en este ciclo de abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. ¿Y qué problematización más importante sobre una situación pues, de nuestra vida diaria, que es la inclusión de personas con discapacidad, y no solo en la sociedad, sino en la escuela, y no en cualquier escuela, en la pública? Entonces tenemos aquí dos personas muy importantes, a la doctora María Elena Lerma y a la psicóloga María Amanda Urbán. Voy a presentar ahora a las ponentes, a la primera ponente, que es la doctora María Elena Lerma. Me voy a permitir hablar con calma porque es un poco grande, aunque está resumido su currículum. Okay. Doctora María Elena Lerma Colomo, es especialista en medicina física y rehabilitación con cursos de alta especialización en rehabilitación ortopédica y pediátrica por el Instituto Nacional de Rehabilitación, Sistema Infantil Teletón y la Universidad Nacional Autónoma de México. Recertificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación y es certificada por la Organización Mundial de la Salud por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos como entrenadora del programa Paquete Básico e Intermedio de Capacitación en Servicios de Provisión de Sillas de Rueda y en niveles básicos e intermedios. También está actualmente es directora general del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Baja California Sur. La Fundación Teletón hace desde el marzo del 2017 y vocal del Comité Técnico de Consulta Ciudadana para el Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, desde el 2009, hasta la fecha. Fue directora también, directora médica. Un momentito, voy a mover. Disculpe. Fue directora médica del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Baja California Sur. Fundación Teletón por 5 años. Y qué bárbaro, qué bonito su trabajo, no solo su currículum, su trabajo. Felicidades, bienvenida. Muchísimas gracias, Paulina. Un agradecimiento muy grande, obviamente, a la UAPS, pero sobre todo a mi estimada licenciada en psicología, Amanda Urbán, que me invitó, ¿no? Y que digo, tengo el honor de estar hoy aquí compartiendo este panel con ella. Porque bueno, pues ahora sí es como esta parte de que cuando uno se siente orgulloso de los logros, pues bueno, Amanda es orgullosamente egresada de este centro y pues la verdad que estamos muy orgullosos de sus logros, ¿no? Y bueno, y pues bueno, así es. El tema definitivamente pues es la verdad apasionante.
Justamente la inclusión educativa, pues yo lo considero como uno de las problemáticas pues más importantes, ¿no? Que tenemos no solamente en Baja California Sur, sino en todo el país, ¿no? Y bueno, pues justamente hoy estamos aquí para hablar pues de lo que es un poquito más esta problemática o de lo que significa, ¿no? En nuestro estado, en Baja California Sur. Y bueno, pues traigo esta pequeña presentación, voy a ser muy breve para tratar de darles como el panorama desde mi perspectiva, ¿no? Obviamente nosotros tenemos esta perspectiva enfocada un poquito más hacia lo que es la educación básica, ¿no? Porque trabajamos con población en edad pediátrica, sin embargo, los niños y jóvenes que atendemos aquí en el centro, pues muchas veces se van de alta cuando justamente van a entrar a la universidad. Entonces es un paso importante, son las bases y son nosotros a veces el vínculo para que ellos puedan tener también esta inclusión educativa en las universidades posteriormente. Rápidamente los puntitos que vamos a tocar pues es la definición, la importancia de la inclusión educativa, la problemática actual en nuestro estado y sobre todo las acciones que se están realizando a nivel estado y también en algunos de los municipios. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde Fundación Teletón? Y algunas ideas de qué puede hacer la comunidad universitaria, sobre todo pues la UAPS, para ayudar a resolver este problema que tenemos, ¿no? Primero, pues como les decía, cuando hablamos de definiciones tanto de inclusión como de inclusión educativa, hay un sinnúmero de estas, ¿no? Pero quise quedarme con esta definición de la UNESCO porque, bueno, pues es a nivel internacional lo que es como más aceptado, ¿no? En cuanto a inclusión educativa. Y ellos lo definen como un proceso. Esto es bien importante porque acuérdense que un proceso es una serie de acciones para llegar a un resultado, ¿no? Entonces es un proceso en el que tenemos que poner a la diversidad de estudiantes como el centro y tenemos que identificar sus necesidades específicas y obviamente dar respuestas o generar acciones para esas necesidades específicas. Entonces, en eso consiste justamente la inclusión educativa. Si se fijan en el primer diagrama, está pues justamente las personas al centro, ¿no? Porque todo esto se tiene que realizar con un enfoque de derechos y centrado en la persona, puesto que las necesidades no van a ser de un grupo colectivo, sino que son de personas que tienen nombre y apellido. Entonces, así es como tenemos que ir haciendo las estrategias. Si logramos hacer este proceso, lo que dice esta definición es que, bueno, obviamente el objetivo de esto es que los estudiantes tengan una mayor participación en el proceso del aprendizaje. Al referirnos con mayor participación, nos referimos a que el alumno realmente esté en las aulas aprovechando de todas las actividades académicas y que realmente tenga un aprendizaje al igual que el resto de los compañeros que comparten aula, ¿no? A eso le llamamos participación, porque de otra forma el alumno podría estar en el aula, pero no aprender, y esto sería una integración, es decir, la persona solamente está ahí, pero participa cuando realmente aprende también, y esto es de lo que se trata. Y obviamente, si tiene esta participación en el aprendizaje, por supuesto que también va a tener pues una mayor participación en todo el contexto cultural y en todo el contexto comunitario, ¿no? Y esto, o sea, todo este proceso nos tiene que dar como resultado una menor exclusión educativa, que la verdad esta parte es la que no me encanta de la definición, porque a mí me gustaría poner ahí que tendríamos una mayor inclusión educativa, pero bueno, sería un poquito redundar en la definición porque justamente pues de eso se trata, ¿no? Pero bueno, esto es de lo que se trata el proceso de inclusión educativa. Entonces, para quedarnos así con un resumen, es poner a la diversidad de estudiantes en el centro de las acciones, identificar las necesidades exclusivas de cada uno de ellos y generar respuestas a esas necesidades. Ese es el proceso de la inclusión educativa. Y se dice fácil, pero es muy complejo de realizar, ¿no? Les pongo este segundo esquema también como parte de la definición.
porque esto nos va a llevar justamente a entender cuál es la problemática y qué partes son donde nosotros podemos actuar para poder mejorar la inclusión educativa. Entonces, bueno, el proceso anteriormente mencionado nos tiene que llevar a que exista un adecuado acceso a la educación. Es decir, cuando hablamos de acceso a educación, no nada más estamos hablando de que hay escuelas o que hay matrícula disponible para los alumnos en los diferentes niveles educativos. Hablar de accesibilidad a la educación implica justamente ver todo el contexto y es como ver todo el antes, el durante y el después a la permanencia en la escuela y a la permanencia en el aula. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, pues tenemos que hablar desde el transporte, esa de cómo llega el alumno a la escuela, desde ahí empieza el proceso de inclusión educativa. Entonces, a eso nos vamos a referir con acceso. Si tenemos bien el acceso, entonces la siguiente parte era lo que decíamos, la participación del alumno en el proceso del aprendizaje. Entonces, si esta participación, como les decía, no es lo mismo estar integrado y estar presente y no aprender a estar presente en el aula y poder aprovechar al máximo las enseñanzas de los maestros y tener este proceso de aprendizaje y sobre todo integrar el conocimiento. Entonces, esto nos va a llevar al último paso, que es tener un aprendizaje exitoso, ¿no? Y esto, pues obvio, se tiene que dar como en este gran marco de una educación de calidad universal, y universal porque tiene que ser educación de calidad para todos. A eso nos referimos sin importar si tenemos o no tenemos una discapacidad. Y bueno, esto es sumamente importante, o sea, el proceso de la inclusión educativa, porque la educación es un derecho, o sea, y no es un privilegio. Entonces, al hablar de derechos humanos y al hablar de que tenemos que dar este enfoque humanista a la educación, pues obviamente, primero que nada, es un derecho y no es un privilegio. Perdón que lo repita, pero de aquí es de donde parte todo, ¿no? Cuando nosotros entendemos que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, entonces haríamos como estos esfuerzos, implementaríamos estas estrategias para poder garantizar que todos y todas las personas tengan el acceso a la educación. El siguiente punto, bueno, pues a nivel internacional, todos sabemos que hay movimientos muy importantes, primero para la defensa de los derechos humanos y después, en los años 80, se crea la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, si la analizamos detenidamente, prácticamente pues hace mucha alusión a lo que son los derechos humanos, pero existe o existió la necesidad de crear esta convención porque históricamente los derechos de las personas con discapacidad han sido vulnerados. Entonces, de ahí es de donde nace la importancia de defender la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entonces, este es un punto muy importante que inclusive está dentro de los puntos del desarrollo sustentable, ¿no? Que esta es una gran estrategia que tiene la organización de las Naciones Unidas. Y bueno, los objetivos del desarrollo sustentable también incluye a las personas con discapacidad, y algo de lo que ellos tratan es de que no se quede ninguna persona atrás. Y la educación y el conocimiento es un punto muy, muy, muy importante. Entonces, por eso es que tenemos que defender muchísimo el derecho a la educación. Y por último, para resaltar la importancia de esto, pues la educación significa independencia y significa una calidad de vida, ¿no? Yo creo que la mejor arma que le podemos dar a una persona con discapacidad justamente es la educación. A través de la educación ellos van a tener acceso a un sinnúmero de beneficios, como puede ser un empleo remunerado, una independencia económica, una independencia en cuanto a movilidad y muchas otras cosas más. Y entonces todas estas cosas en conjunto les van a generar una mejor calidad de vida. Si alguien no tiene acceso a la educación, difícilmente va a tener acceso a un empleo adecuadamente remunerado, no va a ser dependiente económicamente y desde ahí empieza a mermar la calidad de vida de forma muy importante.
¿no? Entonces, hablar de inclusión educativa es hablar de calidad de vida para las personas con discapacidad, y en estos 3 puntos es donde yo creo que radica la importancia del abordaje de este problema, ¿no? En esta diapositiva, pues quiero resumir la problemática actual, ¿no? En Baja California Sur, y como les decía, no es propio solamente de nuestro estado, es una problemática que existe a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Arriba a la derecha pueden ver el mismo esquema que les ponía en la definición. O sea, el problema lo voy a dividir así en estos 3 puntos, ¿no? Lo que es accesibilidad o acceso a la educación, lo que es la participación de la persona con discapacidad en el proceso del aprendizaje, y lo que sería el aprendizaje exitoso, ¿no? Entonces, si separamos el proceso en estas 3 etapas, vamos a ver que, como les decía, al hablar de accesibilidad a la educación, pues tenemos que evaluar desde cómo llego a la escuela, ¿no? Porque el problema empieza ahí. Inclusive la ENADIS, o la Encuesta Nacional de Discriminación, nos da unos datos de verdad preocupantes, porque existe matrícula disponible para personas con discapacidad en muchas escuelas en todos los niveles. Ingresan los alumnos a las escuelas y hay un alto índice de deserción de las aulas de las personas con discapacidad, y el motivo que ellos refieren, o sea, como principal, es la accesibilidad. Es decir, no puedo llegar a la escuela, o una vez que llego a la escuela no puedo ser independiente, no me puedo mover libremente y no puedo cumplir como con todos los requisitos, o ir de un salón a otro salón, a un auditorio, a las áreas comunes, a la biblioteca, utilizar los baños, ¿no? O sea, se convierte en todo un reto, y esto se convierte en motivo de deserción escolar. Entonces, esto es un problema que tenemos, como les digo, no solamente aquí, en muchos lados. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las estrategias que se están haciendo para darle la vuelta y mejorar en esto, ¿no? Obviamente la infraestructura tiene mucho que ver con la accesibilidad, y la infraestructura va desde lugares o cajones azules, va desde un lugar adecuado para que el transporte, o sea, una parada adecuada para el transporte público, obviamente rampas, banquetas, elevadores y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en cuanto a infraestructura, también hay un tema muy importante que abordar. Aquí hay que recordar que hay muchos edificios que son antiguos, y antes, o sea, de los 80 no estaba tan vigente todo este tema de la accesibilidad y el diseño universal. Sin embargo, hoy en día el diseño universal pues implica o lleva implícito que los nuevos diseños, nuevos edificios se construyan con accesibilidad para todos, ¿no? Pero existe esta modalidad que se llama ajustes razonables, y entonces se deben de hacer adecuaciones a los edificios. No quiere decir que tenemos que tumbar todo y volverlo a hacer, sino hacer ajustes razonables a precios económicos, en un presupuesto pues obviamente alcanzable a las posibilidades de cada institución, de cada escuela, pero es el punto, ¿no? Y hay un punto que es sumamente importante, ¿no? Y es la cultura en general. Cuando todas las personas tenemos una cultura de inclusión hacia las personas con discapacidad, no va a haber barreras físicas ni va a haber barreras de transporte que le impidan a una persona con discapacidad poder llegar al aula y poder participar adecuadamente en este proceso de aprendizaje. Pero es un tema de cultura general, ¿no? En el que tendríamos que estar involucrados absolutamente toda la sociedad. Entonces, si generamos esta conciencia, pues sería mucho más fácil para las personas con discapacidad, porque podrían tener más apoyo de todas las personas y vencer y pasar por todas estas barreras que mencionamos anteriormente. En cuanto a la participación de los alumnos con discapacidad en el proceso de aprendizaje, hay dos problemas importantes, ¿no? Que les siento yo que les impiden participar adecuadamente, ¿no? Y uno, el primero es el bajo acceso o el poco acceso a lo que son las tecnologías de apoyo. En otros países, principalmente, bueno, pues aquí tenemos a nuestro vecino del norte, Estados Unidos,
las tecnologías de apoyo que va desde tabletas de comunicación para personas que no se pueden comunicar adecuadamente, sillas de ruedas activas, sillas de ruedas motorizadas, etcétera, y el transporte público, etcétera. O sea, es una serie de cuestiones, ¿no? De tecnológicas que definitivamente son una rampa o acortan esta brecha cuando hablamos de inclusión hacia las personas con discapacidad. Entonces, en nuestro país todavía tenemos, y en el Estado, pues tenemos poco acceso a estas tecnologías de apoyo. Y cuando hablamos también de un adecuado proceso de habilitación y de rehabilitación, pues al menos en la ciudad de La Paz está cubierto, ¿no? El tema, porque tenemos, bueno, el CRE, que es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF, y tenemos el CRIT. Sin embargo, cuando nos salimos ya de La Paz, inclusive si nos vamos al municipio de Los Cabos, pues ya vaya, la cantidad de servicios para rehabilitación no son suficientes para las personas con discapacidad. Y si nos vamos a los municipios del norte, pues la necesidad se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entre más lejos estamos de La Paz, que es la capital, la demanda de este tipo de servicios, pues es mayor. Y hablando ya, del aprendizaje exitoso, pues aquí también entra mucho todos los docentes, ¿no? Entonces, docentes calificados, obviamente tenemos una plantilla de docentes muy buena en el estado, sin embargo, aquí nos referimos a capacitados para poder apoyar a un alumno con discapacidad. Entonces, porque tenemos brillantes maestros en el estado, investigadores reconocidos a nivel nacional, a nivel internacional, sin embargo, falta esta parte de capacitación en cómo apoyar y cómo adecuar los programas educativos, inclusive cómo adecuar los sistemas educativos para que sean accesibles a las personas con discapacidad. Ese es el gran tema, ¿no? Y bueno, pues esta es la problemática actual. En cuanto a las acciones que se han realizado a nivel estatal, bueno, pues todos sabemos que hay una ley de movilidad que está ahí en el Congreso. Esto es muy bueno, o sea, nuestro estado definitivamente necesita una ley de movilidad y aquí pues tenemos que apostar a que todos nuestros diputados y el Congreso, ellos han estado trabajando sobre esta ley, o sea, se hizo la propuesta y ellos han estado trabajando en mejoras para la ley. Ahora, yo soy de las personas que piensan que si esperamos a tener algo perfecto, pues nunca lo vamos a sacar. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que saquen la ley de movilidad y que vaya siendo perfectible con el tiempo y sobre la marcha, ¿no? Pero sí es muy importante que esta ley, pues, entre en vigor y sobre todo, bueno, pues, como todas las leyes, ¿no? Que tenga un reglamento y que existan sanciones. Pero bueno, como les decía, este es uno de los puntos más importantes. Entonces ya está en proceso, está avanzando nuestro estado en esto. Doctora, un momento, interrumpo un momento, es tiempo para el cierre porque va a seguir. Ok. 2 minutos y termino rápido. En cuanto a ajustes razonables, hay instituciones que están haciendo cosas muy importantes para hacer estos ajustes. Como les decía, no se necesitan hacer grandes cambios, pero ya se están haciendo los ajustes, sobre todo en cuanto a accesibilidad en algunas escuelas, no en todas, pero en algunas escuelas. Y hay un trabajo muy importante que vale la pena resaltar, que está haciendo el Instituto Sudcaliforniano de Inclusión a Personas con Discapacidad. Ahí la licenciada Saraí Verdugo tiene una coordinación muy buena con todas las secretarías de gobierno y está trabajando a grandes pasos en muchas cosas que antes no se habían tocado, ¿no? El municipio de Los Cabos ya también tiene un instituto municipal para la inclusión a personas con discapacidad y esto también es un paso muy importante que nos va a ayudar a todo esto. Y bueno, pues los otros municipios tienen coordinaciones para la inclusión a las personas con discapacidad. En cuanto a lo que es habilitación y rehabilitación, justamente Teletón de la mano con el DIF estatal y con los DIF municipales hemos estado sacando todos los servicios médicos y de rehabilitación del CRIT
a los municipios. Hemos estado en Guerrero Negro, Vizcaíno, Loreto, Constitución, etcétera, y estamos acercando esto y tenemos un plan de capacitación muy grande para poder mejorar y avanzar en lo que es la prescripción de tecnologías de apoyo a bajo costo. En cuanto a la capacitación de docentes, hemos estado también trabajando muy de la mano con la SEP para capacitar a todos los maestros y estamos trabajando también con las coordinaciones regionales de educación. El año pasado, el 2019, la SEP implementó una estrategia exclusivamente dedicada a la inclusión. Entonces, bueno, pues estamos trabajando con ellos, ¿no? Con todos los maestros. Y ahí un poquito, pues ya les dije lo que hace Teletón y lo que hacemos de la mano con los demás, ¿no? Pero algo bien importante es que la única forma de avanzar con esto es cuando estamos juntos, sociedad, gobierno, pero muy importante, por eso está en el círculo más grande, las personas con discapacidad. Cuando ellos son parte de todos estos procesos, de todas estas estrategias, es cuando podemos generar como más avances, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí por el tiempo en el que estamos haciendo y pues ya en la parte de preguntas y respuestas les quiero compartir las ideas que tengo para la comunidad universitaria. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Marilena. La verdad es que hasta a mí se me fue el tiempo porque está muy, muy interesante esta moderadora, qué barbaridad. Pero muy interesante está. Voy a dejar mis preguntas, pero esto de los docentes me pega directamente a mí, doctora, porque pues así como Amanda, yo fui docente también, ella lo es. Es muy, muy importante que tengamos esas perspectivas, pero hasta ahí tenemos solo la perspectiva quienes no lo vivimos, ¿no? Entonces sí es muy importante. Bueno, perdón, una disculpa. Me permito presentar a la psicóloga María Amanda Urbán Domínguez. Ella estudió psicología clínica en la Universidad Internacional de La Paz, donde se tituló con mención honorífica con el trabajo Grupo de Autoayuda como red de apoyo en pacientes con discapacidad neuromusculoesqueléticas, en colaboración con el CRID La Paz, ¿no? Por ahí está, ya vi por qué anda por aquí. Cuenta con diplomados en terapia sistémica enfocada en personas con discapacidad, diagnóstico psicopedagógico y un entrenamiento en terapia ericksoniana. Ha realizado diversas conferencias y pláticas sobre la importancia de la sensibilización hacia las personas con discapacidad. Actualmente se desempeña como responsable del programa de inclusión enfocado en personas con discapacidad y necesidades de apoyo educativo de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente cursa la maestría en línea en Educación Inclusiva e Intercultural por la Universidad Internacional de La Rioja, México. Bienvenida, Amanda. Tú eres el claro ejemplo de lo que nos estaba exponiendo la doctora. Muchísimas gracias y te escuchamos. Muy bien. Primero, agradecer nuevamente la oportunidad de poder platicar un poquito de lo que estamos haciendo y cómo lo vemos desde este punto y por qué pensamos que es tan importante. Les voy a compartir una presentación. ¿Ahí se ve? ¿Ya se ve? Ok. Muy bien. Pues vamos a empezar con el tema. Yo pensé que era importante como hablar un poquito en general. ¿Por qué es tan importante la educación inclusiva? Solamente porque el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Y este índice va creciendo mediante la población va aumentando de edad, ¿no? Entonces es importante. Son 1,000 millones de personas en el mundo que tenemos algún tipo de discapacidad y solo por eso es importante hablar de este tema. Otros puntos importantes es que también en el mundo está totalmente comprobado que no hay una inclusión adecuada a la educación. En comparación con sus pares, las personas con discapacidad o los niños con discapacidad no tienen la oportunidad de tener una escolarización adecuada. Y esto aumenta pues según el país que estamos hablando, pero es una situación mundial.
Por ejemplo, si hablamos en México, solo el 15% de las personas con discapacidad puede llegar a un nivel universitario. Y esto, pues, hay que empezar a analizarlo y ver qué estrategias podemos poner para que esta situación mejore. Muy importante. Y yo pienso que es como una consecuencia. Si no podemos tener una adecuada inclusión educativa, pues se hace todavía más complicado el reto de la inclusión laboral. Si no tenemos buena educación, si no tenemos ajustes razonables en las escuelas, en las universidades, difícilmente vamos a poder llevar estos ajustes razonables, esta cultura de la inclusión, como decía la doctora, a los trabajos que, como decía ella, es punto fundamental para una buena calidad de vida y es parte de los derechos humanos. Entonces pienso que es como un círculo que tenemos que ir trabajando desde el origen para poder ir trabajando en conjunto todos estos puntos. Entonces yo quise ponerlo de la rehabilitación, aquí está la doctora, y decir que la rehabilitación es un punto fundamental para las personas con discapacidad porque justo ayuda a fortalecer sus habilidades, su independencia y es muy importante para la inclusión que pueden llegar a tener en la escuela porque pueden llevar estas habilidades, estos recursos a las aulas, que es muy, muy importante porque también ayuda a también conocerse a sí mismos, sus capacidades, y mientras una persona con discapacidad se conozca mejor a sí mismo, es lo que va a poder mostrar a la sociedad y poder beneficiar su inclusión educativa. Hablando de CRIT, yo fui paciente, luego hice mi servicio social, luego fui voluntaria, soy como un mueble ahí. Entonces, es muy importante para mí decir que la rehabilitación que se da en el CRIT no es solamente física, que es muy importante, sino es una rehabilitación integral para que las personas, justamente el objetivo es que puedan salir a la sociedad y ser totalmente o lo más independiente que puedan ser y ser totalmente incluidos en la sociedad. Yo cuando supe este dato, ciertamente me sorprendió, pero creo que es bien, bien importante. En el mundo, de 20 al 40% de todas las personas que tenemos una discapacidad no se siente satisfecha con su participación en la vida cotidiana, en las actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar estrategias porque las personas con discapacidad, primero que nada, somos personas con los mismos derechos y tenemos que tener las oportunidades equitativas, como decía la doctora, más allá de verlo como un favor que de repente así se veía antes, esperemos que cada vez menos se vea así. En lugar de verlo como un favor, verlo como un derecho y saber, bueno, hay diferentes paradigmas de la evolución, de cómo se ve a las personas con discapacidad. El que más tenemos ahora es el basado en la rehabilitación, que ya vimos que es importante porque sí nos ayuda a desarrollar todas estas habilidades, pero ahí todavía pensamos que son las personas con discapacidad las que se deben adaptar a la sociedad cuando no es así, cuando la sociedad es la que se debe adaptar a la persona con discapacidad porque es un derecho como cualquier otra persona. Entonces ya hablando un poquito de cifras, ¿no? Son datos del INEGI del pasado, no el que se hizo hace poquito, donde ya hay más preguntas, afortunadamente, para saber más detalles de la persona con discapacidad, pero nos comentan que en el 2014 en México el 6.4% de la población
tienen una discapacidad, que es 7.65 millones de personas. Entonces hay que trabajar por ellas y por la sociedad. Y en el estado, 6 de cada 100 personas dicen tener una discapacidad que les pone retos en su vida cotidiana. Solo por todos estos datos es importante poner atención a este tema y poner énfasis en las estrategias que podemos llegar a realizar para buscar una inclusión educativa favorable para estas personas con discapacidad. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en la universidad? Tenemos un programa que se llama Programa Enfocado en Personas con Discapacidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, porque también atendemos otras condiciones que no necesariamente se conocen como discapacidad, pero igualmente tienen sus retos. ¿Y qué estamos haciendo? Y aquí me da mucho gusto porque mucho de lo que estamos haciendo era lo que comentaba la doctora. Primero que nada, tenemos un apoyo psicoemocional porque en ciertos procesos de inclusión es importante el acompañamiento y se basa fundamentalmente en trabajar la autoestima y trabajar los factores protectores de resiliencia que le ayude a la persona con discapacidad a reconocer sus habilidades, a reconocer sus recursos y así tener una adaptabilidad positiva ante la situación de vida y de esta manera una mejor inclusión en la universidad. Tenemos un punto que para mí es bien importante, que es hablar de la sensibilización del tema, donde estamos dando pláticas, estamos dando cursos sobre el tema. Este semestre tuvimos un curso para algunos estudiantes, donde vimos cada tipo de discapacidad, ¿no? 2 sesiones para cada tipo de discapacidad. Tuvimos testimonios que para mí era bien importante que pudieran platicar con personas con discapacidad, porque luego si no tenemos a alguien cerca con este tipo de discapacidad, pues no conocemos. Y yo siempre he dicho que no conocer da miedo, que es natural. Entonces tenemos que conocer para entonces poder correctamente aplicar la inclusión. Si la entendemos, entonces la podemos aplicar. Entonces, este tema de la sensibilización es bien importante para el programa enfocado en personas con discapacidad. Otra cosa que estamos haciendo es el asesoramiento psicopedagógico a docentes. Es bien... uno siente gusto ver cómo se acercan los maestros para conocer estrategias, recursos que pueden tener cuando tienen algún estudiante con alguna condición, alguna discapacidad. De repente es normal que ellos les den un poco de miedo al desconocimiento de cómo hago esto o qué puedo decir. Tenemos este punto de asesoramiento para que los maestros y maestras sientan la confianza de acercarse con nosotros y nosotros podemos dar pláticas, sesiones y lo que sea necesario según el tipo de discapacidad o condición que tenga el estudiante. También estamos trabajando para tener un diseño universal, que como decía la doctora era muy importante. Buscar que haya elevadores donde debe haber elevadores, que haya rampas donde debe haber. Y también es muy importante que también tenemos abierto el espacio para que estudiantes o comunidad en general con discapacidad de la universidad se pueda acercar con nosotros y decirnos: aquí falta una rampa, aquí necesitamos un elevador, y entonces ya en conjunto con la dirección de planeación buscar la manera de ajustar donde se necesite, ¿no? Sin duda la meta es que toda la universidad en algún momento tenga un diseño universal. Vamos poco a poco, vamos avanzando cada vez más
Y aunado a esto son los ajustes razonables que también hablaba la doctora, que justamente es buscar estas pequeñas adaptaciones. A veces pensamos, o cuando oímos la palabra adaptar algo, pensamos que es muy complicado o muy caro, cuando muchas veces no es así. Muchas veces es mucho más fácil de lo que pensamos, y es importante también pasar la voz de lo que es un ajuste razonable, de que es un derecho de todas las personas con discapacidad y que en conjunto podemos buscar los ajustes razonables que sean necesarios para cada alumno que así lo solicite. Y todo esto lo estamos haciendo porque queremos lograr tener en la universidad una visión con un paradigma social de la discapacidad. Y cuando hablamos de un paradigma social, se refiere a esta forma de ver la discapacidad, donde la sociedad también es responsable de la inclusión y no solo la persona con discapacidad es responsable de su propia inclusión. Y el cambio más importante de esta manera de ver la discapacidad es que es la sociedad la que se debe adaptar a la persona con discapacidad como un derecho humano de toda persona, y también darnos cuenta de que si todo estuviera adaptado como debería estar, ¿no? Hubiera rampa donde debe haber, entonces muchas discapacidades pueden desaparecer o disminuir muchísimo si no tenemos de repente los obstáculos que tenemos, entonces la discapacidad desaparece, y es bien importante tener este punto claro. La discapacidad no está en la persona con discapacidad, sino en los obstáculos y en los retos que se les puede presentar en la sociedad. Por eso es bien importante. Y hablando de educación, bueno, a mí cuando me dicen, explica inclusión rápidamente, me gusta mucho usar esta ecuación, porque se puede usar para la inclusión educativa, laboral, para todo tipo de inclusión. Y esta ecuación me hubiera gustado hacerla yo, pero no la hizo un papá de un niño con autismo para explicarle rápidamente a las personas qué era inclusión. Y entonces esta ecuación dice C más R por A por 2 igual a inclusión, que quiere decir comprensión más empatía más respeto por ajustes razonables o apoyos razonables igual a inclusión. Y yo creo que si tenemos todos en vista esta ecuación sobre inclusión, es mucho más fácil entender de qué se trata. Y ya hablando un poquito específicamente de inclusión educativa, era lo que mencionaba la doctora, no hay que confundir la integración educativa, que sin duda fue un paso grande en los años 80, tal vez el hecho de poner a una persona con discapacidad en un mismo salón y dar por hecho de que esto era inclusión cuando no es así. Hay muchos casos de niños, sobre todo, que dicen ser incluidos solo por estar en un mismo salón, pero no se les da los recursos que necesita para poder tener todas las habilidades, todas las oportunidades y realizar todas las actividades que realizan sus pares, que es bien importante. Por ahí. 2 minutos, Amanda. Sí. 2 minutos, Amanda, para tu cierre. Muy bien, gracias. Me di cuenta que me salté algo que es importante también, que estamos asesorando en la creación de tecnología inclusiva. El departamento académico de ciencias de la computación está muy interesado en el tema de inclusión. También estamos trabajando de la mano con ellos para
que los jóvenes, que sobre todo son estudiantes, los que están interesados en este tema, puedan conocer un poquito más de cada discapacidad y así poder hacer tecnología, que a final de cuentas el objetivo es que pueda salir a la sociedad. También trabajando en todo este tema de la responsabilidad social universitaria. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias por esta ecuación que hay que pues, estudiarla más a fondo, ¿verdad? Pensarnos ahí. Y bueno, la verdad me movieron un montón nos movieron porque nos dicen que hay muchas preguntas del público, pero pues no hay tanto tiempo, sí, para poderlas leer todas. Pero sí nos han movido mucho porque todos pensamos que estamos, como dijo la doctora y como dijo Amanda, que tenemos los créditos para podernos decir que estamos incluyendo a alguien, ¿no? Pero no va a ser hasta que, y aquí yo cierro mi comentario, hasta que también haya maestros, ¿sí? Que estén pasando por una situación así, que puedan experimentar eso, que les puedan enseñar a los demás maestros cómo hacernos esto, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante tu trabajo, Amanda, te voy a ir a visitar muy pronto. Y pues aquí nos quedan algunos minutitos para poder generar, sí, o para poder retroalimentar. No sé si pudiéramos entrar en alguna de las preguntas sobre la importancia, así pero más específico sobre qué estamos haciendo ahora, ¿sí? Nosotros, ya como está hablando Amanda, qué está haciendo la universidad desde esta trinchera y qué está haciendo CRIP desde la otra trinchera, qué pudiéramos hacer nosotros también, sí, que no estamos en una institución, que nos pudieran comentar. Doctora. Sí, bueno, muy importante, bueno, para empezar, pues muchas felicidades, Amanda, y luego no nos pusimos de acuerdo ni platicamos a lo que iba a poner cada quien en su presentación, pero me da muchísimo gusto que coincidimos en muchos de los puntos y en las estrategias para resolver, ¿no? Esta gran problemática. Y justamente, bueno, pues de las acciones que está haciendo el CRIT, pues uno es campañas de sensibilización. El año pasado hicimos una campaña justamente para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y uno de los puntos importantes era promover la inclusión educativa. Entonces, justo es de las cosas que yo creo que la universidad puede hacer muy bien. El círculo de influencia que tiene la universidad es grandísimo, porque si sumamos toda su comunidad, o sea, que son desde los directivos, los personal administrativo, los académicos, los investigadores y los estudiantes, de verdad tienen un área y un alcance de influencia impresionante. Entonces, si empezamos desde la casa y hacer esas campañas internas, créanme que va a haber una diferencia muy, muy, muy importante, ¿no? Otra de las cosas que estamos haciendo aquí en Fundación Teletón, en CRIT Baja California Sur, es asesorar a distintas empresas, instituciones como la UAPS, que fueron ahora sí que nuestra primera asesoría para hacer planes de accesibilidad. Aunque ustedes no lo crean, aquí en CRIT Baja California Sur tenemos un plan de accesibilidad y año con año tenemos que estar haciendo mejoras y adecuaciones a nuestro plan de accesibilidad porque es imposible tener la accesibilidad perfecta. Entonces, año con año implementamos estrategias que van desde temas culturales, de adecuaciones físicas, ajustes razonables, bueno, un sinnúmero de acciones, ¿no? Esto ya lo empezamos a trabajar con la UAPS, los ayudamos a formar un comité de accesibilidad, pero bueno, vino la pandemia y pues ya no nos pudimos seguir reuniendo y le pusimos pausa al proyecto, pero ojalá y lo retomemos muy pronto, ¿no? Porque esto sin duda de verdad influye mucho en la no deserción de los estudiantes con discapacidad. Como les decía, bueno, pues también CRIT Baja California Sur está haciendo las jornadas extramuros en todo el estado. Estas las empezamos a realizar en el 2017
y desde entonces para acá hemos logrado otorgar más de 11,000 servicios, ¿no? A personas con discapacidad fuera de La Paz y fuera de ahora sí, de las paredes del CRIT, ¿no? Entonces, esta es una parte importante, como decía Amanda, el proceso de habilitación y de rehabilitación nos va a generar una mayor independencia en las personas con discapacidad y esto ahora sí que les va a dar como las tablas para que ellos puedan incluirse finalmente a la educación, que es pues esta parte importante, ¿no? En cuanto al... Maestra María, vamos a cerrar en 5 minutitos. ¿Qué dices si le dejamos estos minutitos también a Claro, Amanda, claro que sí. Y ya lo último... Gracias. La verdad es que... La asesoría pedagógica, que bueno, pues nosotros tenemos un área que se dedica a hacer eso, pero en nivel de educación básica, y bueno, Amanda lo está haciendo perfectamente bien en la universidad, entonces ahora sí te paso el tema. Bueno, pues básicamente, gracias. Básicamente son los pasos que ya comenté ahorita. Para nosotros es bien importante no descuidar a los alumnos que están teniendo clases a distancia, cuidar de que la inclusión puede seguir de esta manera. De repente con esta situación pues todos nos tuvimos que adaptar y la falta de inclusión se puede hacer más grande debido a esta situación, entonces también cuidar mucho esta parte, cuidar mucho la parte emocional también de los estudiantes, como todos los estudiantes, todas las personas, estamos viviendo por una situación complicada y pues seguimos dando el curso, como lo comentaba, estamos dando el curso a distancia a estudiantes que estuvieran interesados en tomar este curso para conocer más sobre la discapacidad. Hemos tenido muy buena participación y esperamos poder seguir dando este curso mucho tiempo y pues todas las actividades que mencioné siguen estando habilitadas, aunque sea de manera en línea. He tenido asesoramientos también con maestros, con todo lo que ha sido necesario y pues básicamente es lo que estamos haciendo en este momento. Muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí y pues no cabe más que agradecerles a ustedes, a la universidad, a los espectadores y al tema mismo le vamos a tener que pues dejarlo ahí en pausa y seguir adelante con él, ¿verdad? Aquí en la escuela y en la radio. Muchísimas gracias a todos. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Aletzia Almada. Hasta pronto.